El padre Agustín salió al andén y vio que iban pasando frente a él 4 sombras con forma humana que cargaban un ataúd negro cubierto de flores marchitas del mismo color. En un pueblo muy lejano, y hace ya muchos años, ocurrió la historia que a continuación relataré. Habla sobre una bella joven que gozaba de una intachable fama entre los habitantes de aquel antiguo asentamiento, pero que escondía un oscuro secreto que pondría a temblar a todo el pueblo entero. El pueblo de Peñas Blancas era un lugar apacible, tranquilo y bastante sencillo. Como todos nuestros pueblos mesoamericanos, tenía su plaza central, calles empedradas y casas hechas de adobe y bajareque, con sus techos de madera y tejas, típicos de muchas de nuestras tierras. Y bueno, pues aquel lugar también tenía su templo parroquial, una pequeña estructura bastante sencilla, pero que era el punto de encuentro de una gran cantidad de fieles los días domingo y las fiestas de guardar. Y aquel lugar estaba a cargo del párroco Juan Cosme, un anciano que había dedicado los últimos 30 años de su vida a guiar a la gente de Peñas Blancas por la senda del Señor. Sin embargo, ya con 70 años encima, la mano atroz del enemigo tentó despiadada la voluntad de aquel piadoso hombre, y su fe, así como dice la Escritura, sería probada como el oro en el crisol. Ocurrió pues que un día muy temprano en la mañana se presentó en la parroquia una joven de algunos 18 años, llamada Vicenta. La muchacha era descendiente de una familia muy humilde y muy fervorosa, y por eso ella, con una gran disposición, llegaba para solicitarle al padre Cosme le permitiera dar catecismo a los niños del pueblo, ya que la antigua catequista estaba recién parida y no había quien quisiera ocupar su lugar. El padre Cosme conocía ya muy bien a Vicenta y sabía que era una muchacha muy bien preparada para dicha labor. Aún así, la envió con la antigua catequista para terminar de prepararla en el ministerio que iba a desempeñar. Y Vicenta era una muchacha muy estimada por todo el que la conocía. Era muy piadosa a las cosas de Dios. Era muy recatada y muy amable con todos sus allegados. Y a pesar que era hija única, a sus padres nunca le faltaba nada, porque ella se encargaba de cuidarlos. Debido a eso, los niños que llegaban a estudiar la doctrina le tenían también mucho aprecio a la persona de Vicenta. El padre Cosme estaba muy contento de cómo la fe se iba esparciendo en aquellas personitas, gracias a la noble labor de la humilde catequista. Pero aquí viene el pero. Hubo de repente en aquel poblado un brote de viruela en sus diferentes caseríos, y la gente que se enfermaba debía ser tratada a tiempo, puesto que la enfermedad era casi desconocida en aquel entonces, y había pocas maneras de contrarrestarla. La enfermedad se contagiaba fácilmente, y se necesitaba grandes cuidados para aliviar a los enfermos. Y en aquella epidemia que muchos comenzaron a temer, los padres de Vicenta contrajeron la enfermedad, cayendo ambos en cama y quedando a expensas de su única hija. Así que por un tiempo, Vicenta no llegó a dar sus clases de catecismo y se dedicaba de lleno a atender a sus padres. Cuando habían pasado varias semanas y la enfermedad también se fue controlando, Vicenta volvió a la parroquia muy contenta para continuar la piadosa labor que tenía con los niños. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Un día de pronto, el padre Cosme la miraba desde lejos, y cuando ella terminó de dar su clase,
Este se le acercó y le dijo: «Buenas tardes, Vicenta. ¿Qué tal van las cosas en tu familia?». Ella respondió: «Pues todo mucho mejor, padre. Ya mis papás están mucho mejor. Tanto así que mi padre ya volvió a la milpa y mi madre ya hace nuevamente las tortillas». El anciano cura, percibiendo que algo inusual ocurría, preguntó entonces: «¿Me vas a dispensar, Vicenta? Pero tengo que decirte que noto algo distinto en ti. Tu semblante, tu tono de voz. Siento que algo ha cambiado». La muchacha se quedó mirando al suelo y luego dijo poniendo cara de vergüenza: «Bueno, padre, usted es un hombre sabio y creo que no podría mentirle. De modo que sí, algo ha pasado en este último tiempo». «Cuéntame, hija», dijo el prelado, «y luego vemos si puedo ayudarte con eso que te está pasando». La joven entonces, volviendo su mirada a los ojos del padre, le dijo: «Verá, padre Cosme, lo que ha pasado es que en estas últimas semanas, Aníbal, el leñador, ha estado llegando muy seguido a nuestra casa, puesto que es muy amigo de la familia. Y uno de esos días, simplemente cruzamos una mirada extraña. Entonces, yo sentí una sensación dentro de mí que jamás había sentido antes». El padre vaticinó hacia dónde iba aquella plática. Sin embargo, dejó que la joven continuara hablando. «Yo me la acerqué y le juro, padre, que sin hablar, yo entendí que él me estaba haciendo una invitación. Entonces, yo le pregunté casi susurrando: ¿te parece si nos vemos hoy por la tarde en el pozo?». Y él simplemente asintió con la cabeza. Pues bien, para no dar tanto detalle, padre, ese día nos vimos en el pozo y sentí por primera vez lo que se siente ser mujer. Yo sé que Aníbal tiene 40 años y está casado por la iglesia, pero lo que me hizo sentir ese día, padre, me despertó deseos que yo no sabía que podía sentir, y así siguió llegando, día tras día. A pesar de que mis padres servían en fiebre, no me importaba, porque yo hervía de pasión con Aníbal ahí en la habitación de junto. El padre Cosme retrocedió y dijo: «¿Pero qué dices, hija? Pareciera que te regocijas de todo lo que has contado». Y la muchacha dijo: «Lo hago, padre, pues me siento como Eva en el jardín del Edén cuando mordió aquella dulce y apetitosa manzana. Ahora sé que después de la primera vez, solo tenía deseos de volver a disfrutar de aquel fruto prohibido y sin igual, una y otra vez». El sacerdote, quien se había quedado anonadado por aquellas palabras, le dijo a Vicenta: «Vicenta, si haces un buen acto de contrición y te confiesas, puedes quedar limpia otra vez de tus pecados y volver a ser la muchacha humilde que eras antes». Pero la joven lo miró con lujuria y le dijo: «Cuando usted quiera, padre. Pasamos a su habitación si quiere, y así nadie nos molesta». Aquella situación se volvió realmente insoportable para el anciano cura, de modo que tuvo que irse de ahí, sin poder responder una sola palabra a lo que la muchacha le había propuesto. El sacerdote aquel nos explicaba tan tremendo cambio en Vicenta, pero tenía fe que la muchacha recapacitaría sobre aquel fango en el que había caído tan estrepitosamente. Pero las cosas no fueron así. Día con día, Vicenta seguía llegando a ver a sus niños, y de repente volvía la mirada cuando el padre Cosme pasaba de cerca, y éste, a pesar de su longevidad como siervo de Dios, un día de pronto
sintió que aquella mirada tan provocadora estaba empezando a calar en sus adentros. Sin saber explicarse por qué, el padre Cosme no era capaz de confrontar a la muchacha y le permitía seguir llegando a la parroquia. Esto, a pesar de las obvias intenciones que ella le hacía notar, tenía para con él. Vicenta llegaba tranquilamente a la parroquia, pues sabía que el padre Cosme estaba cayendo en sus encantos. Y cuando sintió que era el momento, se presentó en su habitación en una ocasión en que él se encontraba solo. El anciano hombre no pudo reaccionar en su defensa cuando vio el vestido que Vicenta llevaba puesto caer al suelo revelando los sensuales atributos de la joven. Algunos minutos bastaron para que el padre Cosme, aquel santo varón que por tantos años había entregado su vida a Dios, cayera en un abismo de desenfreno y pasión junto a Vicenta. Aquella pasión sería la chispa que encendería en el añoso párroco el infierno más ardiente de la perdición y locura que nunca había vivido en su vida. Noche a noche, Vicenta se presentaba en la parroquia, y era ahí, en aquel lugar santo, donde la joven y el anciano profanaban el nombre del Todopoderoso con sus inmorales y aberrantes actos. Casi de inmediato, Vicenta comenzó a ejercer en el padre Cosme una especie de dominación, con la que la voluntad del viejo hombre se iba quedando anulada. Pues, de un día para otro, el anciano cura se convirtió en el títere de Vicenta, y la parroquia se convirtió para los dos en un lugar donde daban rienda suelta a sus pasiones más bajas, sin que la feligresía o ministros se dieran cuenta, pues sacerdote y sierva sabían fingir muy bien la cantidad de inmundicia que habían entre ellos dos. Pero fue entonces cuando intervino la mano de Dios, y un día de repente, el padre Cosme no se levantó más de su cama. El anciano prelado perdió la última energía que le quedaba y quedó inmóvil tendido en su lecho como un pobre desahuciado. Vicenta aprovechó rápidamente para ofrecerse como su guardiana, mientras una carta era enviada al obispado solicitando la presencia de un nuevo sacerdote en el pueblo, pues a la vista de todos los feligreses, el padre Cosme parecía ya en peligro de muerte. El obispo respondió rápidamente y mandó con prontitud hasta Peñas Blancas al padre Agustín. Agustín era un joven sacerdote de algunos 37 años, pero que era muy estimado en los sitios donde había servido, por su filial entrega a Dios y su amor a la Santa Virgen. Arribó, pues, a Peñas Blancas el padre Agustín, y lo que hizo apenas llegó fue visitar al padre Cosme en su lecho. Ahí, el padre Agustín se conmocionaría hasta las lágrimas al ver a aquel pobre hombre convertido en un verdadero muerto en vida. Y como era de esperarse, otra impresionada fue Vicenta, quien, al mirar al nuevo y joven cura, se relamió de inmediato los labios, llena de lujuria, y mostrándose como la joven inocente que todos conocían, se le acercó para saludarlo. El padre Agustín respondió el saludo, y seguidamente le preguntó: «Usted debe ser Vicenta, ¿no es así? El señor obispo me comentó que según los ministros, usted es la única que ha lidiado con el pobre padre Cosme desde que cayó en cama». La muchacha, evocando inocencia, respondió: «Así es, padre. El padre Cosme ha sido un santo hombre conmigo, y yo no puedo estar más que agradecida por todo lo que él ha hecho por mí, de modo que esta es mi manera de compensar todo lo bueno que él me ha dado». Y el padre Agustín le respondió: «Pues usted no se preocupe por nada de eso. Dios se encarga, ya sea en esta vida o en la otra,
de pagarnos todo lo bueno que hicimos a los demás. Vicenta le lanzó una mirada de dulzura al padre Agustín. Sin embargo, este último podía ser un joven cura, pero tenía una fe como ninguna, y de inmediato apartó la vista, sintiendo una mala vibra en la muchacha. Luego exclamó: «¿El médico ha recetado medicinas para el padre?». La chica contestó: La verdad es que al padre solo lo he atendido yo. El médico dijo que ya no hay nada que podamos hacer para que él se recupere». «Bueno, más tarde iré yo mismo a hablar con el doctor, y si él reafirma su diagnóstico, se lo vamos a entregar a las manos de Dios». Seguidamente, el padre Agustín salió de la habitación, dejando ahí a Vicenta con el pecho ardiendo de deseo. Rápidamente el padre Agustín se ganó el cariño del pueblo por su gran carisma y cercanía con todos. Y para la feligresía, la llegada del padre Agustín fue el signo de una renovación que llevaba mucho tiempo necesitando. Pasó pues un tiempo y las cosas en la parroquia marchaban relativamente con tranquilidad. Y el padre Agustín ya había hecho una buena amistad con Vicenta, quien ya le había contado de su familia y de cómo Dios los había librado a todos de una peligrosa peste que había cobrado la vida de muchos en el pueblo. Pero lo que el padre Agustín no sabía era que detrás de esa amistad tan humilde se escondía un personaje perverso que solo estaba esperando el momento perfecto para hacerlo caer en sus redes. De repente, Vicenta perfeccionó sus tácticas y, sin mostrar insinuación alguna, se fue acercando más y más al padre Agustín, tanto que éste en su momento la llegó a considerar la persona más fiel de aquel poblado, y de esta manera le confiaba tareas a veces demasiado íntimas, como ordenar su habitación o incluso preparar el agua con el que el joven cura se bañaba por las mañanas. Entonces, pasó que cuando Vicenta creía que ya había ganado bastante confianza del padre Agustín, una tragedia sucedió. El postrado padre Cosme fue encontrado muerto una mañana cuando el padre Agustín llegaba a su visita matutina a su habitación. El pueblo se conmocionó, pues habían perdido a un hombre demasiado ilustre para ellos, y entonces elaboraron una carroza donde sus restos mortales fueron llevados al cementerio en medio de un mar de gente que lloraba. En el panteón se levantó un nicho, y antes de ser el cuerpo sepultado, se dejó un momento el ataúd ahí expuesto para que todos los fieles pasaran a despedirse del tan estimado sacerdote. Sin embargo, sería Vicenta quien, sin apartarse del cajón, se recostaría en él, conmoviendo a todos los presentes con su dolor. Pobres almas ingenuas, la verdad, la que solo ella conocía, era que sus lágrimas no brotaban por la pérdida de un amigo, sino por el recuerdo punzante y dulce de la lujuria desatada que habían compartido. Pues bien, el sepelio se llevó a cabo, y luego de aquel triste acto, cada quien volvió a su casa recordando a su manera al querido párroco del pueblo. Con el pasar de los días, se sentía ya una nueva normalidad entre la gente, y la parroquia funcionaba nuevamente como en los tiempos de juventud del padre Cosme. Y un día, mientras pasaba por el patio del convento parroquial, el padre Agustín miró a Vicenta impartiendo el catecismo, y en un momento de pura humanidad se dijo en su mente: «Vaya, de verdad que esta joven es un ángel en la tierra. Es bella, humilde, entregada a Dios y muy inteligente». Y a continuación, Vicenta volvió la mirada y saludó de manera risueña al padre,
Entonces, pensó de forma automática: Dios, creo que si no fuera porque soy cura, ya le habría pedido a esta muchacha que sea mi novia. Fue entonces que en ese momento, un viento arrebatado comenzó a soplar, haciendo que la intención del joven sacerdote se apartara de la muchacha. De inmediato, el padre Agustín recapacitó en lo que había pensado y se fue rápidamente a pedir perdón a Dios por sus pensamientos de deseo. Y bien, esa misma noche, el padre Agustín se preparaba para dormir, cuando de pronto comenzó a escuchar un jadeo que venía de la antigua habitación del padre Cosme. El padre Agustín se quedó en silencio, escuchando aquella respiración ahogada, y así pudo escuchar también cómo se movían algunos objetos dentro de aquella recámara vacía. Rápidamente, el padre tomó sus llaves y se dirigió hacia el lugar, creyendo que alguien estaba intentando robar en la parroquia. Sin embargo, al llegar al pasillo que llevaba a la susodicha habitación, escuchó claramente una fúnebre voz que le dijo: «Padre Agustín, ayúdeme a salir de aquí». Seguidamente, escuchó provenir del exterior el sonido de un cortejo fúnebre que iba pasando por enfrente de la sacristía. El padre Agustín salió al andén y vio que iban pasando frente a él 4 sombras con forma humana que cargaban un ataúd negro cubierto de flores marchitas del mismo color. Aquel cortejo se dirigía hacia el panteón, y el padre Agustín, intrigado por aquella voz que le había pedido auxilio, se fue tras de él para saber de qué se trataba aquella visión que estaba teniendo. Ya en el camposanto, aquella procesión se detuvo en el nicho del padre Cosme, y abriéndose por sí solo el ataúd, emergió de dentro el cuerpo descompuesto y carcomido del recién fallecido sacerdote. El padre Agustín miraba cómo le salían gusanos a aquel cuerpo putrefacto por todos los orificios, cuando de repente, con una voz rasgada y ahogada, el cadáver dijo al señor cura: «Padre Agustín, míreme, soy el alma en pena del padre Cosme. Le pido que por favor atienda lo que le voy a decir a continuación. Mañana, a las 5 de la tarde, suba por la llamada Cuesta de los Bueyes y pregunte a los vecinos por el desvío de la peña. Ahí, siga el camino que está lleno de yedra y espinos y llegará a una casita. En ese lugar usted va a descubrir un horrendo secreto, pero también recibirá las instrucciones con las que podrá salvarse usted y salvar también al pueblo de Peñas Blancas de las manos del maligno». Seguidamente, las sombras con forma humana lanzaron a la fosa el ataúd junto con su ocupante y comenzaron a cubrirlo de grandes montones de tierra, mientras el descarnado cadáver pegaba tremendos alaridos que poco a poco se fueron apagando hasta que la tumba quedó totalmente cubierta. Luego de aquella pavorosa visión, el padre Agustín se había quedado más que confundido y asombrado por la terrible revelación que el espíritu del padre Cosme le había hecho. Sin embargo, volvió a la parroquia a prepararse para la misión que se le había solicitado cumplir. Al día siguiente, a primera hora preguntó a un feligrés por la dirección que el espíritu del padre Cosme le había dado. Entonces, el hombre le dijo: «Ah, usted está hablando de la casa de Vicenta, padre, la catequista». Al instante, el padre Agustín confirmó aquel no sé qué extraño que sentía al estar cerca de Vicenta, y ahora era claro que aquella muchacha algo siniestro se traía entre manos. Pues bien, esa tarde, Vicenta llegó para arreglar unos floreros en el altar,
pues al día siguiente era la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y habría misa solemne. Mirando esto, el padre Agustín aprovechó para encaminarse hasta el lugar donde, según las indicaciones que había recibido, se encontraba la casa de Vicenta. Llegó pues hasta ahí, y de inmediato le llamó la atención lo apartado y escabroso del lugar. Sin embargo, aún con el trabajo que llevaba a continuar, siguió avanzando, mas de pronto detuvo el paso, al ver una figura femenina que de inmediato lo dejó sin palabras. En aquel lugar había mucha luz, a pesar que era ya el atardecer, y junto a una gran roca estaba parada una mujer, la cual vestía un manto, un delantal y sandalias muy antiguas. En una mano tenía un hisopo y en la otra sostenía una cadena, la cual estaba amarrada al cuello de un animal que parecía ser un lagarto. De inmediato, el padre Agustín exclamó: «Santa Marta, ¿eres tú?». Y la aparición le dijo: «Usted lo ha dicho, padre, y ahora voy a explicarle lo que tiene que hacer, tal y como lo escuche. Entra a la choza que está detrás de esta peña, y allá encontrará un papel escrito con una serie de instrucciones que debe seguir al pie de la letra. Luego vuelva aquí nuevamente, y yo le entregaré las armas que va a necesitar para defenderse». El padre Agustín asintió con la cabeza, y sin hacer más preguntas, se fue de largo hasta que llegó a la humilde casita. Entró ahí, pues la puerta estaba abierta, y tal y como le dijo la visión, encontró lo que parecía ser una carta depositada en una mesa. El padre tomó el papel y comenzó a leerlo. Leyó cada párrafo detenidamente, y no pudo evitar hacer una cara de asombro con lo que descubrió ahí escrito. Luego, se dispuso a salir, no sin antes pasar por una de las habitaciones, lugar donde hizo una oración, para, después, abandonar definitivamente aquella vivienda. Seguidamente volvió donde la mujer, y entonces ésta le dijo: «Tome este hisopo y este cubo de agua, y haga con ellos lo que indica ese papel. Dios está con usted, padre Agustín, y no le tema al demonio, pues su fe será suficiente para vencer». Seguidamente, la mujer jaló con fuerza al enorme reptil que llevaba encadenado, y lo arrastró con ella hasta perderse en la espesura de un monte. El padre volvió al templo, y sentía mientras corría la presencia de un ser maligno que venía detrás de él. Cuando llegó a la parroquia ya era de noche, y apenas entró al santuario, se hincó frente al altar para pedirle valor a Dios de enfrentar todo lo que se acercaba. Esa noche, el padre Agustín no pudo dormir, pues grandes ruidos y estruendos se escuchaban fuera del templo, de modo que el joven cura dedicó toda esa noche a ponerse en oración. Al día siguiente, muy temprano, toda la gente se acercaba a la parroquia para celebrar el Día de la Virgen del Rosario, y un gran ambiente de alegría se veía por todas partes. Y nuestro padre Agustín, desde muy temprano se estaba preparando para todo lo que iba a realizar ese día. Por esta razón, se reunió con todos los ministros en privado, y de una manera que ellos pudieran entender, les explicó lo que había pasado en aquella parroquia y de cómo ellos tenían que ayudarle con la misión que iba a realizar. Algunos se rehusaron inmediatamente en participar de lo que el nuevo padre les decía. Otros se mostraban dudosos, pero hubieron 5 de los de ahí presentes que se ofrecieron a ayudar al joven cura en lo que él necesitara. Pues bien, apenas el padre salió de la reunión con aquella gente, Vicenta se presentó ante ellos y les dijo: «Padre Agustín, señores ministros, vengan y vean mi ofrenda a la Virgen del Rosario».
Todos entraron a ver el hermoso altar que la muchacha había elaborado. Entonces, uno de los ministros que se había negado a seguir las indicaciones del padre se le acercó y discretamente le dijo: «Ya ve, padre, esta joven ha sido y es la doncella más devota que usted pueda llegar a conocer. ¿Cómo imagina usted que nosotros vamos a pensar en hacerle algún daño? Sin duda, esto que usted nos ha pedido lo hablaremos con el señor obispo». Y seguidamente el hombre se retiró y los demás lo secundaron, quedando en apoyo del padre solamente 3 de los ministros más viejos. Y uno de ellos le dijo al padre: «No se agüite, padre, su ayuda viene de arriba». Y aquellas palabras bastaron para que nuevamente el padre Agustín se llenara de valor para llevar a cabo su misión. La misa se celebró. Hubo cánticos, cohetes y gran algarabía. Y cuando se llegó el momento de recibir la Santa Comunión, el padre Agustín vio que Vicenta venía en medio de la fila con las intenciones de comulgar. Entonces, cuando la muchacha estuvo frente a él, haciendo el bendito, el padre entregó el copón con el Santísimo Sacramento a uno de los ministros y le pidió que lo llevara al sagrario. Luego, les indicó a los otros 2 que tomaran a Vicenta por los brazos y que la sacaran del templo. Los 2 hombres hicieron lo indicado y se llevaron a la muchacha casi a rastras hacia afuera. La gente se escandalizó totalmente, mientras el padre corría por el cubo de agua y el hisopo que la santa le había entregado. Uno de los ministros que se había negado a colaborar gritó: «Paren ya este sacrilegio que este hombre que dice ser cura está haciendo». Los hombres arrastraron a la chica hasta el atrio, mientras el padre corría y decía a la gente: «Escúchenme todos, por favor. Esa joven que ven allí no es quien dice ser. Esta joven no es Vicenta. Es más, ella ni siquiera es un ser humano». De repente, el miedo y la confusión se apoderó de los fieles, y unos prefirieron retirarse, mientras que otros se aglomeraron alrededor del cura y de la joven para ver en qué terminaba todo aquello. El ministro salió detrás y dijo: «Hermanos, ¿cómo vamos a permitir que ese hombre le haga algo malo a esta niña, a quien todos conocemos que es un alma de Dios?» Entonces el padre tomó el hisopo, lo metió en el agua bendita y luego exclamó: «En el nombre de Dios, dueño y señor de todo lo creado, yo te ordeno que te rebeles, bestia». Luego roció con el santo líquido a la joven, la cual lloraba y suplicaba que la ayudaran. A continuación, el rostro de aquella muchacha comenzó a transformarse. Su mandíbula se remanchó, sus ojos se volvieron blancos y seguidamente debajo de su falda comenzó a asomarse una gran cola como la de una serpiente. El padre siguió rociando el agua, mientras los ministros que sostenían a la joven se hacían a los lados, pues las manos de éstas empezaron a engrosarse y a llenarse de escamas. Los presentes abrieron sus ojos incrédulos y se quedaban sin aliento al presenciar frente a ellos aquella horrenda transformación. La cara de la joven se desfiguró y en su lugar apareció un largo hocico como el de un lagarto. Muchos salieron despavoridos al contemplar aquel monstruoso ser, y otros solo se quedaban por la imposibilidad de moverse que les había causado tan tremenda impresión. El padre seguía rezando y lanzando agua a la bestia, la cual se había transformado ya en un ser demoníaco con aspecto de lagarto. De repente, el horrendo animal quiso atacar a los ahí presentes. Sin embargo, el padre Agustín no le dio tiempo de eso
y tomando el hisopo entre sus manos como una espada, exclamó: «Oh Santa Marta, gloriosa patrona, acudo a ti en mi desesperación y buscando tu ayuda en mis aflicciones. Tú que triunfaste sobre el dragón, venciendo todo mal con la fortaleza de tu fe, ayúdame a dominar a esta bestia y a todos los problemas y los obstáculos que me rodean. Amén». Seguidamente enclavó el hisopo en la cabeza de la bestia, la cual dio un horripilante rugido de dolor. Cayó muerta frente a los atónitos presentes. Al instante su cuerpo se ennegreció y se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. Y bueno, cuando aquel portento pasó, la gente, llena de miedo, preguntó al padre Agustín qué era todo eso que acababan de presenciar, y éste les respondió: «Pues verán, apenas yo llegué a este lugar, tuve algunas visiones que me llevaron hasta la casa de la verdadera Vicenta, y al llegar ahí, me encontré con una carta escrita por ella, donde dice sentirse muy enferma de viruela, al igual que sus ancianos padres». Seguidamente ella explica que no volverá al pueblo, pues no quería contagiar a sus niños con la peste, y tampoco a ninguno de los otros fieles. Por último, envía un gran saludo a su amigo del alma, el padre Cosme, y, por alguna razón, también envía un saludo fraterno al nuevo párroco que está por llegar, su servidor, el padre Agustín. Sin duda que esta muchacha fue una santa, y al llegar a su casa, pude ver ahí su cadáver incorrupto y también las osamentas de quienes fueron sus padres. Este otro ser solo era un demonio que, aprovechando la situación, tomó la forma de Vicenta y se hizo pasar por ella, causando graves desgracias en esta parroquia, desgracias que no voy a revelar. La gente escuchó al padre entre lágrimas, y desde ese día supieron que tendrían con ellos a un gran párroco. Posteriormente, los cuerpos de Vicenta y sus padres recibieron cristiana sepultura, y los fieles dieron gracias a Dios por el nuevo sacerdote que les habían enviado. Sin embargo, no todo fue alegría a partir de ahí, pues todavía quedaba algo, y es que el alma del padre Cosme quedó penando un tiempo en aquel pueblo por sus pecados, y siempre, en las noches de luna, aparecía por las calles solitarias un cortejo fúnebre, un ataúd negro que era cargado por 4 sombras espectrales y que entraban al cementerio hasta el nicho donde estaban los restos del sacerdote. Así pasó un tiempo, hasta que un día de la nada, el fantasma no volvió a aparecer. Pues bien, esto fue lo que sucedió allá en Peñas Blancas. Hasta una próxima historia, querida comunidad. Gracias por llegar al final.